Eh, bueno, aquí tenemos las partes de la mitosis, ¿sí? Que las células pueden ser haploides o diploides, y ahí les muestro entonces los tipos de células según su dotación cromosómica. Si tenemos una célula haploide, es el dibujito de abajo, cada cromosoma representado como espiralizado, ¿no? La molécula de ADN, ¿sí? Tenemos un juego. Fíjense que son 3 cromosomas distintos. Es una célula haploide N igual a 3 en este caso, ¿sí? Si vamos a una diploide, está cada cromosoma representado 2 veces, ¿sí? Parejas de cromosomas. Entonces, la pareja se dice que es un cromosoma o son cromosomas homólogos, con igual forma, igual tamaño y mismo tipo de información genética. No idéntica, pero sí que rige o afecta a los mismos caracteres. Entonces ahí tenemos la de abajo, una célula haploide N igual a 3, cromosoma 1 el rosado, el 2 el celeste o violeta y el 3 el amarillo, ¿sí? En una diploide, ¿cuántos cromosomas tenemos allí? 2 por N. N es el número haploide. Si el número haploide era 3, tenemos 2 por 3, 6 cromosomas. En ambos casos se están viendo cromosomas simples. Cromosomas simples. Tenemos 6 cromosomas simples antes de S. 6 cromosomas simples antes de S. Esa es una célula, entonces, diploide de acuerdo a su dotación cromosómica. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Esto es la ploidía a la que vos te referías. Puede haber triploides, tetraploides, poliploides, de acuerdo. Nosotros no manejamos nada, como con haploides y diploides básicamente, pero existen todas las diversidades. ¿Algo más? No, gracias, profe, ahí entendí. Para hacer un resumen, sería lo que estamos contando con 2N, son las cantidades de moléculas de ADN, no así la cantidad de cromosomas. En este caso tenemos ¿cuántas moléculas de ADN hay? En 2N 6 y en N 3. Bien, tenemos 6 cromosomas, 6 moléculas de ADN aquí. Coincide porque estamos en G1. Tenemos 6 cromosomas, ¿sí? Y 6 moléculas de ADN en la Es lo célula que mismo, marqué como diploide. disculpe, ¿es lo mismo decir 6 cromosomas simples o 3 cromosomas dobles? Acá tenemos 6 cromosomas simples, no vemos cromosomas dobles. Ah, porque no hay unión. Claro, no, son 2 cromosomas simples. Los 2 rosaditos, imagínate, este es un cromosoma. Este es otro cromosoma, es homólogo, porque van a afectar a los mismos caracteres. Este va a afectar al color de ojos, este también. Pueden tener distinta Profe, información, ¿sí? Pero son cromosomas simples, antes de la autoduplicación que ocurre en ese. Después de ese, este, que es un cromosoma simple, va a estar autoduplicado. Va a tener 2 moléculas de ADN. Después de ese, este va a estar autoduplicado. Va a tener 2 moléculas de ADN. Esta más su idéntica. ¿Sí? O sea que una célula puede ser haploide o diploide. Y la autoduplicación del ADN no tiene que ver con la ploidía. Acá tenemos un cromosoma simple, otro simple, otro simple, otro simple, otro simple, otro simple. O sea, tenemos 6 cromosomas, 6 moléculas de ADN. Está bien. Después de Sí. ese, vamos a tener 6 cromosomas también,
pero cada uno de ellos doble, formado por 2 moléculas de ADN. La mitosis puede ocurrir en una célula haploide o en una diploide. Mitosis. ¿Puede repetir cuando son dobles, por favor? Después de ese, o sea, acá tenemos 6 cromosomas simples, ¿sí? Y después de ese vamos a seguir teniendo 6 cromosomas, pero dobles. No se duplica la ploidía, los juegos de cromosomas. Vamos a seguir teniendo 6 pares de homólogos, pero cada cromosoma en ese se va a autoduplicar. Profe, estarían en el ciclo G1. ¿Dónde están dibujadas? Sí. Sí. Ambas estarían en el momento del ciclo G1. Perfecto. Perfecto, gracias. Por ejemplo, acá, ¿en qué momento están? G1 también. También G1. Perfecto. Tenemos un juego de cromosomas, por lo cual esto es haploide, ¿sí? Tenemos el cromosoma 1 y el cromosoma 2, diferentes, afectan a distintos caracteres cada uno. Esta célula va a ser N igual a 2 en G1, antes de ese. Acá que tenemos 2 juegos de cromosomas, el cromosoma 1A y 1B, y el cromosoma 2A y 2B, o sea, es 2 juegos de cromosomas, pero en G1 también. Acá tenemos 3 juegos de cromosomas, 1A, 1B y 1C, simples cada uno de ellos. 2A, 2B, 2C, simples cada uno de ellos. Esta célula, la primera, va a ser N igual a 2. Esta célula va a ser 2 por N. ¿Sí? Tiene 2 juegos de cromosomas. Es diploide. Igual a 4. ¿Sí? Entonces, la primera es N igual a 2, la segunda es 2N igual a 4, y la tercera es 3 por N. Si N es el número haploide, entonces N es 2. 3 por N es una ecuación, es igual a 6. ¿Sí? Esto sería en una célula, si tuviéramos arrollado el ADN, en G1, antes de la autoduplicación. ¿Estamos hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí. Si estuvieran dobles, ahí Sí. serían 2N, por ejemplo, en el medio serían 2N igual 8. No. Sería no cambia la haploidía. O sea, si es 2N, sigue siendo 2N igual a 4. Con 4 cromosomas. Lo que cambia es la cantidad de ADN, el número de moléculas de ADN en ese. Acá tenés 4 cromosomas, ¿sí? 1, 2, 3, 4. 4 moléculas de ADN, ¿sí? En ese estamos. Después de ese vas a tener 4 cromosomas también, pero cada uno va a estar doble, o sea, formado por 2 moléculas de ADN. Entonces vas a tener, en cuanto a moléculas de ADN, este va a estar formado por 2. Este por 2, ya tenés 4. Este por 2, moléculas de ADN, ¿sí? Tenés 6 más 2, 8. Si yo te digo cuántas moléculas de ADN hay acá, hay 4. Después de ese voy a tener 8 moléculas de ADN. Pero sigo teniendo 4 cromosomas. Simples o dobles luego.
¿Te das cuenta la diferencia? sí, No es que esto se une, no es que esto se une entre el 1, estos dos no es que se unen, no. Cada uno de estos se autoduplica. Porque tal vez ustedes creen que estos se unen, no. Esta es una molécula de ADN que se abre por sus puentes de hidrógeno, se autoduplica en S y vamos a tener después este formado entonces por dos moléculas de ADN. Lo mismo el segundo, que es el par homólogo. Y lo mismo en cada uno de los otros. Por lo cual, la célula va a seguir siendo 2 por n igual a 4. La diferencia es la cantidad de ADN después de S. Eso es lo que va a variar. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? A ver si tenía... Bueno, ahí les ponía moléculas de ADN2, moléculas de ADN4 y moléculas de ADN6, siempre en G1. Perdón. Antes de ese, sí, en G1. Bueno, Profe, sí, te escucho. no recuerdo qué preguntó la compañera, pero creo que quizás se refería a que si n era igual a 4, 2n sería 8, como teníamos en los ejercicios, que nos daban el número de n, y entonces si era 2n, teníamos que multiplicar eso por 2. Claro, claro, n es el número haploide siempre, sí. N siempre significa, es el juego de cromosomas, se refiere. Este es n igual a 2, por ejemplo. Si es diploide, va a ser 2 por n igual a 4. Si el número fuera, en vez de 2, 4, tuviéramos el cromosoma 1, el 2, tendríamos otro más chiquitito y otro mínimo, tendríamos n igual a 4 acá. Entonces, 2 por n sería 2 por 4, 8. Claro. Y acá tendríamos un juego, 2 juegos, 3 juegos y 4 juegos. Así es. Todos en G1 formados por una única molécula de ADN. ¿Estamos hasta ahí? Tienen que ir ejercitándose, viendo el cuadrito que les vamos pidiendo para ir dándose cuenta de lo que ocurre. La etapa del ciclo, cuántas moléculas de ADN. Esta era la pregunta de la práctica, creo. Bien. Vamos con el otro grupo. No sé si ya entraron. Profe, una consulta. Tal vez no son tantos y podemos seguir juntos, no sé. Sí. Me di cuenta de que estos PowerPoint no se parecen a lo que está en la página. ¿No se parecen? No, falta algo de la célula eucariota que explico. Sí, profe. Agregué algo acá porque manifestaron que tenían dudas sobre algún punto, pero no cambia, los conceptos no cambian. Tal vez ¿Y los podría subir a la página después? Sí, ¿cómo no? Sí, sí. Muchas gracias. Todo esto le voy a poner repaso o algo así, o consulta, ¿sí? ¿Cómo no? Lo voy a poner completo porque aquí falta lo de los cuadros que ustedes tienen que resolver en el práctico. Ya están los del grupo 2, supongo. ¿Profe, ¿Sí? van a subir el TP5B? ¿Hola? Hola, Hola. ¿hoy van a subir el segundo TP del 5? Hoy no, hoy es el último día de entrega del 5A. Hasta que no terminen de entregar el 5A, no subimos el 5B. Primero terminamos con uno y la entrega de ese, y luego pasamos al siguiente tema. No. Se va a subir después de mañana el 5B. ¿Alguna otra consulta? No sé con qué grupo está. A ver, no sé con qué grupo estamos.
A ver. Buen día, chicos, a los que entraron después. No sé quiénes están nuevos. Así es que, bueno, estábamos repasando lo que tenían para el práctico que hoy tienen que entregar. Habían pedido revisar algunos conceptos que tenían con dudas. Así que estamos, los que se están uniendo, ¿sí? Vamos con esos conceptos que tienen dudas. Tal vez algunos se pueden quedar, porque no sean tantos. Y si no, vamos a repasar un poco lo que tenemos que ver o que tienen que ver en el 5A. ¿Tienen algunas dudas para plantear, chicos? Así, iniciales. Cuéntenme sobre el ciclo celular particularmente. O hacemos el repaso directamente. ¿Qué les parece? Hola, profe, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, a mí me cuesta entender lo que justo entré y estaba explicando recién, lo de la ploidía. Sí. O sea, ya leí el libro, todo, leí los power y es algo que me cuesta entender. Sí. ¿Paola, estás hablando? No, Sofía es mi nombre. Sofía. ¿Y Paola estás? ¿Paola? Está escribiendo en el chat, profe. No tiene Ajá. micrófono, dice. Bien. No tengo micrófono, estoy trabajando. Bueno, vos querés revisar los puntos 5, 6 y 7. Bien. Ay, sí, profe, yo justo, bueno, como no entiendo mucho eso, Bien, justo esos bien, puntos bien. son los que me traban. Vamos a ir entonces a los puntos que tienen dudas. Repaso rapidito el ciclo celular y vamos a los puntos que tienen dudas, entonces, para resolver del práctico, ¿sí? Que son los cuadros que tienen para el final de esa actividad, 5, 6 y 7. Bien, entonces vamos, veo que entienden el ciclo celular, al menos Paola me dice que lo comprende. Lo vamos a repasar entonces rápido. Voy a ir a compartir pantalla y a ver, vamos a reiniciar acá el tema. A ver, no puedo abrir pantalla porque van entrando y no me permite. A ver. Ahí. Bien. Vamos a ir a repasar un poquitito el ciclo celular y ya vamos a las dudas que tienen. Ciclo celular, ya dijimos o revisamos, ¿no? ¿Cuál es el concepto de un ciclo? Que el ciclo es una sucesión de hechos, ¿no? Que empiezan en un punto y terminan, ¿sí? En un tiempo dado. Entonces, según, para que esto entiendan que no es algo digamos, recto, sino que empieza en un momento y comprende una serie de etapas que se inician luego de esa secuencia de hechos nuevamente, ¿sí? Podemos hablar de un ciclo motivacional, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, de un organismo, un ciclo. El ciclo celular, entonces, ya dijimos que tenía estos momentitos que conforman la interfase. La interfase, entonces, es la más extensa en tiempo del ciclo celular de una célula eucariota.
Luego hablamos de la división del núcleo o cariocinesis, que es la mitosis, o de la meiosis, la división entonces del núcleo. Y por último, la división del citoplasma o citocinesis. Entonces, la interfase que ocupa la gran parte del tiempo, la mayor parte del tiempo del ciclo, tiene 2G, que es G de crecimiento, de growth, es del inglés crecimiento, y una S que es de síntesis de ADN. Yo hice 2 dibujitos allí en la fase G1, que es la primera, ¿sí? Fíjense que abarca la interfase desde aquí, todo G1, S y G2, la más larga. En G1 hice unos dibujitos como si estuviera el ADN apretado, concentrado, en forma de cromosoma, aunque sabemos que en G1 está en forma de cromatina el ADN, desespiralizado, pero esto es a modo de didáctico nada más, ¿eh? Nos imaginamos el ADN apretadito. Y vemos 2 moléculas de ADN, una grande y otra pequeña. Decimos que esta célula que estamos representando acá es N igual a 2, porque tiene 2 cromosomas diferentes de distinto tamaño, podríamos decir que están representados. Una célula entonces diploidía N igual a 2, ¿sí? En G1. Después de ese, que es donde ocurre la síntesis o autoduplicación del ADN, seguimos teniendo una célula N igual a 2, un cromosoma y otro cromosoma. ¿Cuál es la diferencia? Díganme ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ven en G1 y lo que ven en G2? ¿Se duplica el ADN? Sí, en ese se duplica el ADN. Entonces, no se duplicó el número de cromosomas. Tenemos 2 en G1 y 2 en G2. Seguimos teniendo una célula N igual a 2 y en G2 N igual a 2. ¿Cuál es la diferencia? Que en cada uno de esos cromosomas simples en G1 ocurrió una autoduplicación de su molécula de ADN, por lo cual tenemos en el cromosoma este grandote, que tenía una única molécula de ADN, ahora sigue siendo el más grandote, formado por 2 moléculas de ADN idénticas unidas por su centrómero, y le llamamos cromosoma doble, formado por 2 cromátidas hermanas idénticas entre ellas que surgieron de la autoduplicación del ADN. Cromosoma doble, cromosoma simple. Una molécula de ADN, 2 moléculas de ADN. En el otro caso lo mismo, una molécula de ADN, cromosoma simple. 2 moléculas de ADN, cromosoma doble. No aumentó el número de cromosomas, sí la cantidad de ADN. ¿Vamos hasta ahí? Seguimos. Bueno, las células que están en G0 son las que no nos siguen. Nos situamos en la interfase, ¿dónde? En G1. En G1, dentro de la interfase, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener la célula? La célula en realidad va a estar con su membrana nuclear, con su membrana citoplasmática, el ADN en forma de cromatina, ¿sí? Y ahí vemos el centrosoma. Importante ir viendo qué pasa con el centrosoma. Aquí vemos lo mismo, creció la célula, está más grandota nada más, ¿sí?
Hay una importante actividad metabólica en G1. ¿Qué momento de la interfase continúa a G1? Luego de ¿Ese, profe? S, muy bien. Acá en G1 tenemos, fíjense, una molécula de ADN pintada en rosado fuerte y otra en celeste, ¿cierto? Acá al ladito pintamos o sacamos de acá la molécula de ADN desespiralizada, la rosadita. Estoy mostrándoles una. Acá hay dos distintas. Podemos decir que esta célula es igual a N, N igual a 2, porque tiene 2 cromosomas, 2 moléculas de ADN. ¿Sí? Separamos una nomás, como ejemplo. Una molécula de ADN. Ya saben que cada molécula tiene 2 cadenas de nucleótidos unidos por sus puentes de hidrógeno. Bien, una molécula de ADN. En S, ¿qué pasa en S? En S, también en la interfase, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir, dijimos? Se va a autoduplicar el ADN, ¿cierto? No el número de cromosomas, las moléculas de ADN. Entonces, si tenemos acá una, ¿cuántas vamos a tener después de ese? 2. 2 en este cromosoma. Entonces, por autoduplicación, tenemos a partir de una molécula de ADN, 2. Y a cada una le llamamos cromátidas hermanas. Una y otra idéntica. Un cromosoma simple, un cromosoma doble. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces en G2 vamos a tener la célula, ¿sí? Con su ADN duplicado. Después de ese. Bien. Aquí ustedes tenían la explicación, esto lo pueden leer, lo que ocurre en G1, gran actividad metabólica, cada cromosoma es simple, formado por una única molécula de ADN, allí la célula crece, se duplican sus organelas, las que pueden autoduplicarse, como los cloroplastos y las mitocondrias. En ese dijimos que se duplica el material hereditario. En G2 es una fase cortita, donde hay gran síntesis de proteínas que van a intervenir en ¿qué? En la compactación o espiralización de esas moléculas de ADN que tenemos a ese momento y proteínas que van a intervenir ya en la división del núcleo, que va a ser o mitosis o meiosis. Estamos hasta ahí los pasos y los momentos. Estos son 3 momentos de la interfase. Bien. En ese, puntualmente, nos situamos porque es el momento más importante en cuanto a que allí se duplica el ADN. ¿Sí? No el número de cromosomas, insisto, subrayo. Se duplica el material genético, el ADN. Con 3 momentos. Iniciación, donde se desenrolla, está desenrollado ya, ¿no? Dijimos que en toda la interfase está desespiralizado, desenrollado. ¿Por qué? Porque así expone fácilmente sus 2 cadenas de nucleótidos y sus puentes de hidrógeno y son cortados fácilmente o mejor por las enzimas que participan en ese momento. ¿Sí? Hay una desespiralización, desenrollamiento. El ADN está en forma de cromatina, desespiralizado. De esa manera se permite la apertura de esa doble hélice en un punto que se llama punto de iniciación y se forma una burbuja de replicación. Luego se añaden nucleótidos. ¿A dónde? Para formar la cadena complementaria, que ahora se abrió. Y por último, se finaliza todo el proceso de la maquinaria de replicación. ¿Esto lo tienen claro, lo que ocurre en ese?
¿O tienen alguna duda? Acá hay muchos nombres que participan en esta autoduplicación del ADN, nombres de enzimas, básicamente, o de fragmentos de ARN, que son los cebadores o primer. ¿Lo quieren repasar en el video o avanzamos? ¿Qué les parece? Avancemos. ¿Sí? ¿Lo quieren repasar? ¿Lo quieren repasar o avanzamos? ¿Qué dicen? ¿Miramos el video juntos? Bueno, lo miran. Bueno, con el video lo que tienen que responder es una serie de preguntitas que yo les dejé en el práctico y que también están acá. ¿Cómo se llaman las enzimas, que son proteínas, ya sabemos, que rompen los puentes de hidrógeno, que pueden ser 2 puentes o 3, que unen a las hebras de ADN? Ustedes saben que para romper algo necesito energía. Entonces acá se hace esa ruptura con gasto de energía. Se rompen los puentes de hidrógeno. ¿Qué función cumplen los cebadores o primer de ARN? Es otra de las preguntas. ¿Cómo actúa la ADN polimerasa 3? ¿Cuál es el sentido biológico de los fragmentos de Okazaki? ¿Sí? Okazaki fue un señor que fue el que descubrió esto. ¿Sí? Es importante reconocer lo que ocurre en ese instante. ¿Y qué función cumplen las enzimas hexonucleasa, ADN polimerasa 1 y ligasa? ¿Lo saben responder sin mirar el video? ¿Qué me dicen? ¿Cómo se llaman las enzimas que rompen los puentes de hidrógeno que unen a las 2 hebras de la molécula de ADN? Esa era la enzima helicasa. ¿La enzima? Helicasa. Muy bien, la enzima helicasa es la que rompe entonces los puentes de hidrógeno. Perfecto, que pueden ser 2 o 3. Bien. ¿Qué función cumplen los cebadores de ARN? ¿Qué función cumplen los cebadores de ARN o primer? Todo está en ese videito que yo les mostré. Son una secuencia de ARN. Sí, sí. Que Es da una... Ajá, Perfecto. el punto de partida para la suma de nucleótidos. Perfecto. Muy bien. Es un fragmentito, una secuencia corta de ARN. A partir de allí se suman entonces nucleótidos. Muy bien. Siempre desde al extremo 3 se van a sumar nucleótidos. Es la única forma de actuar que tiene la ADN polimerasa. Agrega nucleótidos. ¿Sí? Entonces, a la ADN polimerasa 3 agrega nucleótidos. Estamos ahí. Vamos a los fragmentos de Okazaki. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué son los fragmentos de Okazaki? A ver, ¿alguien lo puede explicar? ¿Cómo son las cadenas de nucleótidos que forman la molécula de ADN? ¿Son paralelas o antiparalelas? Son antiparalelas. Son antiparalelas. Perfecto. Entonces, que una va a estar en dirección 5,3 y la otra antiparalela justamente en dirección 3,5, ¿verdad? Esas son las 2 cadenas de nucleótidos unidas por sus bases nitrogenadas complementariamente, ¿sí? A través de puentes de hidrógenos, antiparalelas y complementarias. Cuando la helicasa rompe los puentes de hidrógeno de los que estamos hablando, se abren esas 2 hebras, ¿sí? Y la ADN polimerasa va a ir llevando nucleótidos para completar la otra cadena, porque
porque tenemos una sola hebra y la otra solita. Hay que completar para que sean 2 cadenas. ¿Bien? Entonces, una justamente está en sentido 5,3 y va a formar una copia continua. Pero la otra, que le decimos demorada o retrasada o retardada, va a formar segmentitos, fragmentos cortos, que son los que se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Si no, no podría formarse la otra molécula de ADN. Bueno, las enzimas hexonucleasa, ¿qué función cumple? Eliminan los primers de ADN. De ARN. Acuérdense que los primers o cebadores son de ARN. Esos puntos de iniciación son fragmentitos de ARN. Los retira, los elimina. Perfecto. La ADN polimerasa 1, ¿qué hace? Rellena los espacios que sacó el hexonucleasa. Muy bien. Los rellena. ¿Los rellena con qué? Con nuevo. ¿Con nuevos? Para continuar la cadena, no me acuerdo. O sea, nucleótidos, ¿sí? Nucleótidos. Acordate que la estructura de la molécula de ADN está formada por nucleótidos, ¿sí? Bien, el nucleótido entonces va a reemplazar a esos espacios, cada distintos nucleótidos donde estaban los primers. Y luego la ligasa va a unir esos fragmentitos que ahora se suman a los otros. Va a ligar y va a formar justamente todos los fragmentos unidos. Muy bien. Repasamos con el videíto. A ver. Replicación del ADN. El ADN es una molécula de 2 cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las 2 cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T Aníbal por enlace de Troilo, puente de hidrógeno. Carlos Gardel, Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las 2 cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido. Repasen la molécula de Esto ADN. nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las 2 hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria y se obtendrán 2 ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5'3', lo cual es bueno para la hebra continua, o sea que van al extremo 3, ¿ven? Suman en el 3, porque va 5', 3'. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki en dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso.
isonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. No sé qué hace ahí, pero bueno, entonces estamos que desde una hebra original, una molécula de ADN original, se separa a partir de un punto, esa doble hélice se abre y las dos cadenas de nucleótidos se separan por sus puentes de hidrógeno. Tenemos luego las dos cadenas nuevas, complementaria una de la otra, ¿sí? Tenemos nuevas cadenas, entonces tenemos dos moléculas de ADN. Dos moléculas de ADN. A partir de una se forma, a partir de una esta original, vamos a tener dos cadenas nuevas, ¿sí? Es semiconservativa, decimos, porque tiene una hebra original, que sería la celeste, y una recién formada, recién fabricada, una hebra original y la otra recién formada. Por eso es semiconservativa. Conserva una hebra y la otra es nueva, ¿sí? Semiconservativa. Bidireccional, sí, porque va en ambos sentidos, ¿eh? La burbuja de replicación permite que se autoduplique entonces en ambos sentidos. Son antiparalelas, habíamos dicho. Como producto entonces, sabemos que está desenrollado, vamos a tener, bueno, un ciclo, esto lo vamos a dejar para ir a lo que su compañera tenía dudas. Esto sí, importantísimo. Una cromátida o cromátida hermana, o cromosoma simple, o cromosoma hijo, son todos sinónimos. Es igual cada uno de estos vocablos a una molécula de ADN con su doble cadena de nucleótidos, por supuesto. ¿Sí? Una molécula de ADN, entonces. ¿Bien? En un dibujo, por ejemplo, en una microfotografía, al final de la etapa S, si tuviéramos apretadito el ADN, veríamos una molécula de ADN, una cromátida, ¿sí? Y se formó por la autoduplicación otra nueva, que sería la segunda cromátida hermana, ¿sí? Es otra molécula de ADN. O sea que este cromosoma es doble, está formado por dos moléculas de ADN, pero es un cromosoma doble. Sigue siendo un cromosoma. ¿Bien? Estos ejercicios ya los habíamos hecho. ¿Los quieren repasar? Díganme nada más cuál es la cadena de ADN complementaria a la que se muestra en el punto 1. ¿La A, la B, la C, la D o la E? La E. La E. ¿Por qué descartamos la B y la D? Porque habíamos dicho que eran antiparalelas. Entonces, si empiezan 5, 3, no es antiparalela. Está en el mismo sentido. Así que la B y la D las descartamos. Entre la A, la C y la E, ¿por qué te quedas con la E?
Y porque en la C hay un uracilo que es de ARN. Muy bien. Como hay uracilo, ya sabemos que no es de ADN. Entonces la descartamos. Muy bien. Y la A porque hay una guanina y no se une con... No se complementa, no es complementario. Perfecto. Entonces es la E la correcta. Las bases nitrogenadas. Habíamos dicho que había púricas y pirimídicas. Eso ya lo vimos antes con ADN. En el caso de la adenina y la guanina, ¿tienen un anillo o dos anillos? ¿Son púricas o pirimídicas? ¿Forman parte de los ácidos nucleicos? Nos preguntamos todo eso. A ver, ¿cuál sería la correcta? Adenina y guanina, ¿tienen uno o dos anillos? Tienen dos anillos en su conformación, la adenina y la guanina. Son bases púricas y forman parte de los ácidos nucleicos. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? La D. La D. Muy bien. Y con respecto al ciclo celular, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿En G0 ocurre la duplicación de cromosomas? ¿En G0? No, profe. No. ¿En G1 se aparean cromosomas homólogos? No. No. En S, ¿es el estado habitual de las células estables? No. No, tampoco. ¿En G2 existe el doble de cantidad de ADN? Sí, profe. Sí, porque ocurre después de ese G2. Es el momento que sigue a ese. Entonces, la respuesta correcta es la D. ¿Sí? Seguimos. Este es el concepto, entonces, del ciclo celular referido a células eucariotas. Es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y a la división del núcleo, originando 2 o 4 células hijas, mitosis o meiosis, si ocurre la división del citoplasma. ¿Sí? Si ocurre la división del citoplasma, tenemos células hijas. Ese momento es la citocinesis. Y las etapas, entonces, del ciclo celular son la interfase, que comprende 3 momentos, G1, S, G2, y la división, mitosis o meiosis, como M, y la C, que es de citocinesis. Este es el ciclo completo. A ver si tenemos otros ejercicios que ustedes tenían dudas. El 5, el 6 y el 7. Vamos a hacer un ejemplo, a ver. Esperen un poquitito. Voy a buscar allí estos ejercicios. A ver. Esto, mitosis. Esto ya lo vimos. Funciones de la mitosis que ocurre en células haploides o diploides. ¿Esto lo tienen claro, haploide, diploide? ¿Tienen alguna duda con la ploidía? ¿A qué se refiere cuando hablamos de células haploides o diploides? Se refiere a un juego de cromosomas o 2 juegos de cromosomas, ¿sí? Juego completo, no se refiere al número de cromosomas, sino si es un juego o 2 juegos, o 3 juegos, o muchos juegos de cromosomas, ¿sí? Como si tuviéramos un mazo de cartas, o 2, o 3 mazos de cartas, sería
haploide si tengo un solo juego, un mazo completo de cartas. Diploide si tengo 2 juegos, 2 mazos completos de cartas. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cuando hablamos de haploide, fíjense, tenemos, si estuviéramos en el momento S, un cromosoma, otro cromosoma y otro. 3 cromosomas. Esta célula sería N igual a 3 con 3 cromosomas simples. No ocurrió la autoduplicación del ADN. ¿Bien? Si tenemos una célula, la N significa el número haploide. 2 por N, tenemos 6 cromosomas, simples también, pero homólogos. Tenemos uno simple, homólogo de otro simple. El 2, tenemos el 2A y el 2B, son homólogos entre sí porque van a afectar a los mismos caracteres simples, cada uno formado por una molécula de ADN. Y en el 3 ocurre igual. Entonces, si estamos en G1, acá vamos a tener 3 moléculas de ADN, 3 cromosomas. Si estamos en una célula diploide en G1, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas. Simples, por lo cual son 6 moléculas de ADN. Eso es lo que no deben confundir. Los juegos de cromosomas con el número de moléculas de ADN. En S, o después de S, perdón, o antes de S. Esto se refiere a la haploidía. Cuando hablamos de células haploides, cada cromosoma una sola vez representado. Diploides, cada cromosoma representado 2 veces. Son parejas de cromosomas, ¿sí? Son homólogos entre ellos porque tienen igual forma, tamaño y el mismo tipo de información genética. Afectan a los mismos caracteres. Por ejemplo, en una célula haploide con 3 cromosomas, este cromosoma, el 1, afecta, por ejemplo, lleva genes que afectan al color de cabello, al color de ojos, en otro pedacito a la forma del lóbulo de la oreja, a la producción de una enzima X. Este lleva información para el largo del dedo gordo, para la producción de la enzima que va a actuar en el estómago, para el largo de la pestaña, para el tamaño del ojo. Otro, información para otra serie de caracteres, ¿sí? Entonces, cada cromosoma, ¿sí?, es simple en este dibujito, estamos en G1, pero cada uno lleva información para distintos caracteres. En el caso de que hablemos de una célula diploide, este cromosoma es homólogo de este y significa que ambos van a llevar información para el mismo carácter, aunque sea diferente la información. ¿Va a afectar al color de ojos? Sí. Que es su homólogo, también. Solo que aquí puede afectar generando un color oscuro en el ojo y en este caso un color claro. Pero afectan a los mismos caracteres cuando hablamos de homólogos. ¿Cómo están representados? Simples, porque estamos antes de S, en G1. Esa es la diferencia entre haploide y diploide. Mitosis puede haber en una célula haploide o en una célula diploide, ¿sí? Bueno, acá tenemos un juego de cromosomas haploide, acá en la segunda diploide y acá tenemos triploide.